Andrés Madero, abogado, importante consultor legal especializado, pues, justamente en asesoría laboral, ex ministro de Estado también en la cartera de trabajo, para analizar, Amanda, esta importante temática. Tal vez sí, déjame poner un minutito para que arranque la entrevista. Justamente hace una semana la Asamblea Nacional pues aprobaba la ley orgánica reformatoria a diversos cuerpos legales para garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad, con enfermedades raras, huérfanas, estas enfermedades que denominamos también catastróficas y de alta complejidad, y sus sustitutos. De alguna manera lo que se busca es amparar, no dejar pues complicado a alguien que tenga enfermedades, y vale la pena tocar este tema social de tremendo alcance, Amanda. Sí, así es. Bienvenido, doctor Madero. Qué gusto tenerlo en la cabina de I99. A esta hora, bueno, las personas que se conectan a la señal de la radio, bueno, el doctor es decano también de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Ecotec. Es un jurista muy reconocido que seguramente tiene la experiencia para poder comentarnos cuáles son los principales puntos que tiene esta ley que se aprobó, ¿no? Cómo puede beneficiar a las personas que, como bien nos decía Alberto, estos sectores más vulnerables que han sido un poco, no relegados, pero sí obviados en los procesos legislativos cuando se trata de materia laboral. Abogado. Un gusto, Alberto, Amanda, Wendy, Sebastián, un gusto también compartir con toda la audiencia de Diálogo de la Tarde aquí en I99. Temas trascendentales. A mí lo que siempre me queda un poco resonando en la idea de esta reforma parcial al Código del Trabajo, también a la Ley Orgánica de Servicio Público, que siguen siendo un parche o una enmienda adicional a un código base de 1938. Evidentemente es una norma que ampara y da beneficios a un sector social, eminentemente social, de personas que tengan alguna enfermedad de este tipo, degenerativa, catastrófica, algún tipo de discapacidad, para evitar que se dé. Pero yo sí veo con profunda preocupación qué pasa con los que no tienen empleo. Porque de una u otra forma esta normativa genera un sinnúmero también de contraprestaciones que deben de cancelarse, deben de generarse y deben de también tener en consideración el costo que va a generar la misma. Y eso no deja de impactar, como hemos visto a lo largo del tiempo, que estas medidas impactan en el empleo pleno. Entonces, yo puedo revisar cualquier cuerpo legal en materias, vamos a poner ejemplo, penal, tributaria. El código de esas materias ha sido reformado en el número de veces, adaptándose a la realidad que vive el país. Y ya no solamente hace muy poco tiempo la globalización, no solamente el país, sino lo que se vive en todo el mundo. Y nuestro código sigue respondiendo al pensamiento del siglo pasado, de inicios del siglo pasado. Y no ha tenido una gran reforma. Y yo creo que es momento de analizar todos estos temas que están hoy directamente enfocados, directamente en el pensamiento de todos los ecuatorianos, y dar una reforma integral al Código del Trabajo. Una reforma integral al Código del Trabajo, una normativa laboral actualizada, amigable, fácil, respetuosa de los derechos de los trabajadores, pero que les permita a los trabajadores lo que buscan: tener un empleo digno, tener un empleo pleno, tener un empleo con garantía de derechos de seguridad social, y no seguir aumentando las filas de la informalidad, del empleo no pleno, del empleo no adecuado, que yo creo, y ya lo vengo diciendo en algunas entrevistas, la realidad siempre se va a imponer a la normativa, y la normativa debe de adecuarse a la realidad que vivimos. Hoy el Código del Trabajo ya está reformado. ¿Por qué les digo esto, Alberto, Amanda, Sebastián? Ustedes conocerán que hay un sinnúmero de personas que se sabe que hoy laboran directamente por un valor diario, sin afiliación al Seguro Social, sin 13ª remuneración, sin 14ª remuneración, sin un sueldo básico. Laboran, como se dice vulgarmente, al día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 7 de cada 10 ecuatorianos laboran de esta manera, sin una protección general. Entonces, yo tengo ya esta idea de que el Código del Trabajo ya se ha reformado. Solo falta que esta reforma sea plasmada legalmente. Pero hay que evitar que se vulneren derechos. Y hay que
ajustar nuestra norma a la realidad que vivimos en este momento. Claro, prácticamente podría decirse que el Código Laboral ha sido reformado por costumbre. A pesar de que la normativa sea estricta, bueno, los ciudadanos han encontrado nuevas formas de poder sortearla, porque ya ni siquiera es evadirla, sino sortearla, y a pesar de su rigidez, poder encontrar nuevas formas de vinculación laboral o de establecer sus derechos laborales de alguna manera. Pero hablando específicamente de este proyecto que prohíbe el despido en el sector público en razón de ser padeciente o de estar diagnosticado una de estas enfermedades raras, ¿cuáles son los beneficios que puede representar para los ciudadanos? ¿Cómo podrían acogerse en el caso en que, por ejemplo, exista un despido intempestivo en algún momento, alegando que no se puede contar con las instalaciones donde su enfermedad o su condición médica pueda ser sostenida? Antes de analizar un poco más el tema, hay que recordar a la ciudadanía que esta norma está sujeta al veto parcial, total o a la sanción del parte del presidente, que en ese momento, una vez promulgada la ley en el registro oficial, pasará ya a ser parte del ordenamiento jurídico. Mientras tanto, tiene la aprobación de la Asamblea y falta este paso del colegislador, que en este caso que es el Ejecutivo, que veremos cómo se pronuncia sobre el tema. Evidentemente, la protección que se brinde a un sector de atención prioritaria como personas que padecen una enfermedad catastrófica degenerativa va a significar un avance en esta materia para las personas que lastimosamente padecen de este tipo de situaciones que le dificultan su día a día, su vida cotidiana, les dificultan de una u otra forma encontrar un nuevo empleo porque no van a tener la misma capacidad para generar. Pero ahí también hay un remedio en la ley, porque la norma de la ley establece que dentro del aporte que realizamos a la seguridad social está un valor destinado para garantizar este tipo de situaciones. Deberíamos también en este momento aprovechar para analizar si ese aporte es suficiente, no es suficiente, qué ha pasado con los aportes que se han venido realizando, qué beneficios están recibiendo directamente los afiliados sobre estas remuneraciones que se aportan. Y en el tema de los despidos intempestivos, valga la oportunidad de reconocer y hacerle conocer a la ciudadanía que el despido intempestivo no es que ahora yo, porque tengo una enfermedad catastrófica, puedo hacer lo que me da la gana dentro de la empresa. El despido intempestivo es un hecho unilateral, una decisión ilegal y abrupta por parte del empleador, que en caso de darse tiene una sanción, que es la indemnización, que se debe de pagar. Pero si un trabajador, sea cual sea la condición que tenga, viola la normativa del Código del Trabajo, viola el reglamento interno, comete un acto que va reñido dentro de los establecidos en el 172 del Código del Trabajo, tiene una sanción que es la resolución de su contrato a través del visto bueno que otorga el Ministerio del Trabajo para dar por terminado su contrato. Pero lo que está buscándose de esta manera, con esta reforma, es evitar que unilateralmente, intempestivamente, sin causa justificada, se deje sin el sustento de una persona que tenga una enfermedad, para evitar que tras de que padece esta enfermedad tenga otro problema al no tener el ingreso, pero además del ingreso no tener la protección de la seguridad social para la atención de estas enfermedades catastróficas. Que valga la oportunidad también recordar que en el Ecuador, si no tuviera la protección del Seguro Social, le correspondería al Ministerio de Salud Pública afrontar directamente todo el costo de la atención que requieran las personas que habitan el territorio ecuatoriano. Muchas gracias, Alberto. Sí. Sebastián, perfecto. Gracias, Amanda. Ahora, ¿de qué a veces con estas normativas, cuando se trata de proteger un grupo que es, digamos, prioridad, un grupo vulnerado, a veces hay, digamos, ciertas áreas grises que no logramos determinar en su totalidad si ha sido violencia de género, si ha sido despido por discapacidad especial? ¿Cómo podemos ser precisos en ese tema? Porque puede ser despedido por causas ajenas a la condición que padece. ¿Cómo desde una normativa podemos establecer límites necesarios donde se pueda mostrar el accionar de un jefe a este despido intempestivo por una discapacidad? Cuando una persona tiene una condición, actualmente la Ley Orgánica de Garantías, la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad protege a toda persona que tenga con discapacidad con una estabilidad reforzada. Es decir, que por ninguna situación puede terminarle su contrato de trabajo, so pena de ser sancionado con, además de la indemnización del Código del Trabajo, 18 meses de su mejor remuneración. Esta reforma lo que pretende es de esta manera darle un refuerzo a su estabilidad y tener sanción, sin perjuicio de la condición por la causa por la que termine el contrato, siempre y cuando sea unilateral decisión. Claro. Siempre y cuando sea de manera unilateral por el empleador.
Porque como le digo, para poner el ejemplo más claro, si una persona con una discapacidad falta injustificadamente a su trabajo por más de 4 días, puede ser terminado su contrato de trabajo y no tendrá ninguna violación porque ha terminado por una causa legalmente reconocida una vez que se ha realizado el trámite de visto bueno y ha tenido la resolución. Hay que tener cuidado siempre con estos refuerzos en estabilidades porque mañana vieron que pasó con la ley para mayores de 40 años. Luego pasará con la ley de mayores de 60 o con la de 20 a 25, de 30 a 35 y terminaremos haciendo una ley para cada edad. Todo, sí. Claro. Entonces, eso hay que tener un poco de cuidado. Sigue siendo en el Ecuador, y no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, el mayor grupo etario los jóvenes que tienen desempleo. Claro. No son los mayores de 40 años los que tienen desempleo el día de hoy. Siguen siendo, tanto en el Ecuador como a nivel mundial, los jóvenes los que carecen de un empleo pleno. Sí, porque a veces existen estas barreras dentro del área de trabajo donde le llegan a pedir mucha experiencia a un joven que recién está graduado del colegio o de la universidad y donde no tuvo el tiempo o la capacidad necesaria para ejercerla. Ahora, desde su opinión, ¿de qué perspectiva podemos incentivar esta generación de empleo de jóvenes? Porque los jóvenes son los que recién van a salir al mundo laboral, no tienen mucha experiencia ni conocen cómo es el tema. ¿Cómo desde la universidad podemos generar, desde que usted trabaja dentro de ella, digamos, un vínculo muy importante de la universidad y el mercado laboral? En la universidad estamos trabajando, en la Universidad de Cotec estamos trabajando básicamente con varias aristas. Primero, hemos dado un vuelco general en la forma de metodología. ¿En qué sentido? Hoy el conocimiento se va agotando rápidamente y va quedando obsoleto con una velocidad increíble. ¿Qué es lo que no se agota? Las competencias y las habilidades. Habilidades de comunicación. Amanda muy bien lo sabe, que el que no sabe comunicar no se entiende lo que quiere decir y no sirve nada, por más que lo sepa, si no lo puede comunicar, no lo sabe expresar, no existe. No se comunica, no existe. Entonces, una persona, el conocimiento es parte de su formación, pero debe saber expresarse, debe poder comunicar con claridad lo que quiere expresar, debe tener ética en el desarrollo de su gestión. Veamos, lastimosamente, abrimos bueno, ya no abrimos un diario, Sebastián ya no sabrá casi lo que es abrir un diario, pero abrimos una red social y vemos lo que pasa. ¿Y qué pasa? Vemos casos purga pantalla, metástasis, donde todos los jueces, les aseguro que todos tienen por lo menos un grado en Derecho, sí, algún posgrado, algún doctorado, pero les ha faltado ética en el desarrollo de sus funciones. Entonces, estas habilidades y competencias estamos dándolas dentro de la universidad. Además, estamos trabajando conjuntamente con el sector público y el sector privado para verificar lo que la sociedad requiere. ¿Qué es lo que está buscando la empresa, la industria? ¿Qué es lo que se requiere en el país, la sociedad, para poder mejorar la actividad y de esa manera el desarrollo profesional y la actividad profesional sea emprendida de una manera adecuada? Porque hoy podemos pensar que alguna carrera tiene un impacto y efectivamente en el campo profesional o en el campo ejecutivo comercial no la tiene. Entonces buscamos adaptarnos para que sea una respuesta clara a lo que la sociedad requiere. Y además con convenios que les permitan realizar prácticas preprofesionales o pasantías profesionales antes para que puedan de una vez practicar conjuntamente durante su formación en la empresa. Y esto es importante, que las empresas crean en estos proyectos, porque les permite conocer también a estudiantes que están con el día a día actualizado y verlos inmediatamente, verlos cómo van desarrollándose, formarlos también inclusive dentro de la filosofía de la misma empresa y poder dar esta atención que se requiere. A nivel mundial, muchas empresas tienen estos convenios ya, empresas multinacionales tienen estos convenios con universidades para irlos formando de acuerdo a lo que requieren ellas y tener un producto ya final que dé respuesta a las situaciones que requieren ellos como las sociedades que van a determinar. Sí, lo que usted presenta es información, digamos, muy importante, lo que viene en la sociedad líquida o el aceleracionismo, que no sabemos hacia dónde estamos yendo ni dónde vamos a terminar. Y este nivel de información que se propaga día a día en red social, donde tenemos por certera una información, pero la siguiente semana tenemos otra, por toda la globalización y todo lo que va a cabo, ¿de qué manera la universidad puede dictar las carreras universitarias a la manera que se puedan, digamos, actualizar de la mano del mercado laboral? Porque la misma carrera que se realizaba, qué sé yo, una década atrás,
no va a ser la misma que se está realizando ahora. Se han abierto nuevas puertas laborales con el tema de tecnología e inteligencia artificial. ¿Cómo podemos hacer esa transición a una nueva actualidad? Formándonos y formándonos conjuntamente de manera integral, no solamente con conocimiento, no solamente con investigación, que lo hacemos dentro de la universidad, sino formándonos en competencias, habilidades necesarias, que en algún momento dado pasaron a ser, se llamaban habilidades blandas y hoy yo creo que pasan a ser las habilidades fuertes. Claro. Hoy, si yo busco aquí cuánto es 10 por 10, me va a decir rapidísimo que 100. No necesito saber muchas matemáticas para poderlo hacer. Pero yo que sí necesito saber cómo utilizar inteligencia artificial. Entonces, nosotros también, por ejemplo, dentro de la universidad hemos implementado para todas las carreras decisiones basadas en inteligencia artificial y Big Data, que hoy ya forman parte de una herramienta necesaria y diaria de acción. ¿Por qué? Porque tampoco podemos darle a la inteligencia artificial todo el crédito. Mañana yo le pregunto algo y la inteligencia artificial me contesta y yo darlo por certero sin haberlo contrastado, no va a tener suceso. Claro. Y ustedes verán que la habrán utilizado y cuando le dicen, no, esa no es la respuesta, gracias, he aprendido algo nuevo, te dice la inteligencia artificial. Sí. Entonces, no dar por sentado que lo que dice la red, lo que dice la inteligencia artificial es una realidad. Esto trabajando en conjunto, como les digo, con valores éticos, principios, formación de habilidades lingüísticas, comunicación clara, con el emprendimiento para tener habilidades de emprender también, conocer cómo emprender adecuadamente y de la mano con un trabajo con la industria, con la empresa privada para poder gestionar recursos necesarios en el sentido de recursos humanos que se vayan adaptando. Yo inicié estudiando con un IVA del 12%, hoy el IVA está en 13%, con una fluctuación al 15%. No necesito saberme la ley exactamente, lo que necesito saber es cuáles son las condiciones del hecho generador tributario, cuándo se da un tributo, cuándo se genera un impuesto, cuándo es una contribución especial. Teniendo claro estos conceptos, yo me puedo actualizar rapidísimo con toda la normativa que está hoy al alcance de la mano. Pero si no tengo habilidades lingüísticas, no puedo leer, no puedo tomar decisiones, no tengo pensamiento crítico, no uso habilidades como las de inteligencia artificial, me voy a quedar fuera del mercado muy pronto. Entonces, eso es lo que estamos implementando dentro de la universidad. Sí, son temas muy importantes que usted los viene a mencionar a todos nuestros oyentes y las personas que están captando esta información. Ahora, querido Alberto. Sí, gracias. Doctor, y algo elemental, volviendo al inicio, porque usted mencionaba algo importantísimo, ¿no? Cuando le contestaba a Amanda, lo referente al hecho que claro, tenemos que preocuparnos de los grupos vulnerables, pero también no podemos dejar de lado una realidad, ¿no? La de esos jóvenes, quienes no han tenido la oportunidad del primer empleo, ya salieron del colegio hace rato, muchos han cursado estudios superiores en centros académicos y lamentablemente no hay espacio para ellos, ¿no? En el marco de la demanda laboral, ¿no? Tenemos un código del trabajo que, para ser precisos, entró en vigencia en noviembre de 1938, son 87 años ya, ¿no? Y tenemos también, pues, un Estado y una sociedad que no ha podido justamente ponerse al día con esa normativa, sino que nos acostumbramos a estar retaseando el tema, porque eso es lo que se hace, justamente ir hilvanando, como quien dice, pues, cosiendo la colcha ahí un poquito como para satisfacer las demandas del momento. Es que no pensamos en el país que queremos o hacia dónde vamos, pensamos en el momento. Yo no digo que la política sea mala. Yo estoy convencido de lo que está mal es los fines electorales o los cálculos electorales que se realizan para dar una respuesta puntual de un momento específico sin pensar en cuáles son las consecuencias de lo que se resuelve el día de hoy. Entonces, debemos de sentarnos ya a pensar como país qué tipo de país queremos. Correcto. ¿Cuál es la solución integral para el empleo pleno? Ojo, que no es solamente una reforma laboral, es crédito productivo, es seguridad jurídica, estabilidad política, económica. Todo tiene que ir concatenado. Porque pues, eso ¿no? genera crecimiento económico y el crecimiento económico va a dar una respuesta en el empleo. Deja de lado el enfoque social. Porque si yo simplemente el día de hoy hago una reforma donde digo, genérese 1 millón de empleos, digamos 2. Sí, Y pues. se acabó el Claro, y lo desempleo. mismo si hablamos de crecimiento, que no solo Entonces, debe ser material, sino acompañado de reformas que Imagínese usted sean sociales. Ajá. estar en Europa en el año 1914, yo le digo, vamos a invertir en Europa, usted me va a decir, espérese que Por pase la supuesto, guerra. es una locura. Entonces, ¿por dónde empezamos ese conjunto de reformas
profundas, ¿no? Yo creo que es el momento. Porque incluso, ¿no? En este tema, yo creo que como que no, como sociedad, como que no terminamos de dimensionarlo, ¿no? En 1938, por supuesto, no teníamos las condiciones laborales de ahora, los adelantos tecnológicos de ahora, las modalidades, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, partamos de aquello y dejemos de lado, pues, esas mezquindades, ¿no? Desconocimientos o qué sé yo, justamente eso que ha imposibilitado que tengamos un conjunto de normas laborales acordes a la época actual. La radio y la televisión fueron los inventos más importantes del siglo XX, fines del XIX, principios del siglo XX, y permanecieron como tales 50, 60 años. Sí. Hoy un teléfono sale el día de hoy y a los 6 meses ya no vale, queda obsoleto. Obsoletos. Entonces, esa velocidad, esa vorágine que tiene hoy la tecnología debe de verse reflejada en la normativa, debe ser reflejada en la condición. Y yo sí apelo a hablar y a trabajar para los 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo pleno, que se levantan todos los días, salen de su casa a buscar ver de una u otra forma qué ingreso van a tener para poder satisfacer, aunque sea la necesidad de alimentación de su familia. ¿Qué respuesta le damos a ellos? Y yo creo que es el momento de dejar de ser mezquinos y dejar de pensar simplemente en nuestro metro cuadrado y analizar de manera integral el problema del empleo para que todos los ecuatorianos accedan a un empleo formal, pleno, con garantías, con derechos y, cómo no, con la mayor cantidad de beneficios sociales que les permita desarrollarse con dignidad dentro de este ambiente. Ahora, en ese marco, ¿qué es lo más complejo? Porque yo creo que los ecuatorianos arrastramos un chip, ¿no? O sea, hay varias cosas. Yo, por ejemplo, lo escuchaba, e incluso en este tema, no se privilegia a las personas de este porcentaje de personas del sector público, por cierto, me refiero pues a lo aprobado la semana anterior en la Asamblea Nacional Legislativa, ¿no? Pero siempre detectamos, hasta ahí hay abusos, ¿no? Y peor si es del Estado, si es de la función pública, hay mucha gente que abusa del tema y tienes una normativa que de pronto se la hizo con la buena intención de ampararlos, pero también hay quienes terminan sacando provecho del tema, ¿no? Entonces, ¿cómo justamente, o le consulto, es justamente ese chip que arrastramos, ese chip mental, ese deterioro mental, el que termina perjudicándonos? Y digo esto pensando, ¿no?, en los emprendedores. Alguien hasta se endeuda, ¿no?, en una entidad financiera, en una entidad bancaria, con un capitalcito, levanta un pequeño negocio. O sea, ya tiene la responsabilidad de tener 3, 5 empleados. Pero el empleado piensa pues que prácticamente un poco más, él tiene que ganar igual que quien está arriesgando, quien está hipotecando lo que sea por salir adelante. Entonces a veces tenemos eso que definitivamente no nos deja avanzar. No terminamos de dimensionar que un emprendedor también tiene que pagar al Servicio de Rentas Internas, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y todo eso es lo que va a los gobiernos autónomos descentralizados. Sí, si va a poner música, tiene que pagar una tasa por poner música. Si va a sacar un producto a la venta, el consumo, tendrá que, en algunos casos, tener un permiso de notificación sanitaria o registro sanitario, que se demora 8 a 10 meses. No se lo interrumpa, pero, por ejemplo, el tema de la tramitología, que realmente nace con un espíritu positivo, los principios de solidaridad para la redistribución de la riqueza. Por eso es que nacen los impuestos para vivir en sociedad, El tema es que no hay una contraprestación visible, porque esa es la cultura que ha imperado, ¿no? Entonces, somos emprendedores, pagamos impuestos, cumplimos con todos los trámites, pero al final, ¿qué recibimos? Y por eso es que la ciudadanía no ve con buenos ojos el tema tributario, porque cuando eso cambie, cuando empecemos a recibir salud, de calidad de educación oportuna, servicios básicos, calidad de vida, entonces vamos a empezar a ver que el fruto de nuestros impuestos, sea un emprendedor, o sea un industrial, una empresa familiar, se ve reflejado realmente de manera eficiente y no en lo que, bueno, hemos visto a través de la historia. Y vámonos un poquito antes. Todo emprendimiento empieza en una hoja de papel. Sí. Y ustedes me van a decir que hoja de papel no fue un gran negocio. Todos fueron gran negocios para que sean traducidos al empleo, al emprendimiento como tal, a la práctica. Pero no necesariamente cuando se ejecutan tienen el resultado pensado. ¿Qué respuesta hay para poder terminar y poder volver a reemprender? ¿Sabes qué? Yo pensaba que iba a vender forros de sillas. Y era un gran negocio, lastimosamente no fue. ¿Cómo cierro rápido esto para no seguir incrementando la pérdida? ¿Y cómo me puedo reactivar? Porque ya me di cuenta que es mejor hacer la silla.
Entonces voy a hacer un emprendimiento de sillas y sigo generando de una u otra forma el movimiento económico, el ciclo productivo, para generar empleo, tributos, producción, ventas. No hay eso. Entonces hoy, cuando usted está en un camino de emprendimiento y su emprendimiento lastimosamente no resultare, ¿qué le corresponde? Le cae encima el SRI, le cae encima El banco. todos los bancos, las deudas con los trabajadores, y entra en un círculo que no puede salir. Sí. Pasan 5 o 10 años en que usted quedó endeudado debiendo lo que era y lo que no era, vuelve a poner un emprendimiento. ¿Sabe usted qué hace? ¿Cuándo vuelve a contratar a alguien? Nunca. Claro, a eso me refería. Lamentablemente hay muchas cuestiones que incluso no por la forma de pensar, Pero sí creo que es rasgos momento... idiosincráticos que terminan afectando esto que debería de ser justamente pues ese círculo virtuoso, ¿no? De alguien arriesga, ¿no? Ahí, pero nos está dando la posibilidad de... Le voy a poner un ejemplo empleo. rapidísimo de lo que pasó. Miren que se negó el contrato por horas en el país. Sí, la consulta. La consulta. Sí. Pero si yo le pregunto a las personas, ¿quiere venir a trabajar? ¿Le voy a pagar $10 la hora? Me van a decir que sí. Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que haya faltado un poco de comunicación clara. ¿Por qué? Claro. ¿Cuáles fueron las principales dudas que le generaron primero a los trabajadores y luego inclusive a los empleadores? El costo ¿Cuánto por le iba hora. a pagar? Ujú. Correcto. Entonces, en el Ecuador hay que tener claro algo. El salario se pacta libremente entre las partes. Sebastián y yo hacemos un contrato de trabajo, pactamos libremente. ¿Qué es lo que debe regular, qué regula el Estado? Que El no haya piso. un abuso. Y que no sea menos de un Ajá. salario básico. Entonces, ¿qué se le debe decir a la ciudadanía? Si usted trabaja 160 horas al mes, por lo menos va a cobrar lo mismo que la persona que trabaja Correcto. 160 Un horas al mes. proporcional, es Pero el valor por proporcional. hora puede ser $1, $1 millón, 10 millones de dólares, $5 la hora, $10 la hora, no importa. Pero no menos de lo No menos de lo que va a ganar como en eso. mínimo Punto. legal. No Ajá. entremos en tanto 1.37,55, Claro, 2,28, 3,24, porque esa numerología genera problemas a la ciudadanía que no la entiende, y cuando alguien no entiende crea temor y desconfianza. Entonces, digámosle a la ciudadanía, claro, usted va a pactar un valor por hora que en el peor de los casos, si usted trabajara el mismo tiempo que una persona que tiene un contrato indefinido, va a tener la misma remuneración. Es la misma proporción. Sí. Perfecto. ¿Qué es lo otro que podría entenderse? Bueno, no va a tener a Alberto trabajando por hora 50 años. Claro, no Entonces debería veamos de- una periodicidad. Y ya ahí, Claro, o sea, la podríamos la analizar esos temas y discutir ese regulación debe fondo. existir, Pero ajá. lo que le digo yo es lo más claro. Si yo vengo una persona que tiene buscando empleo 6 meses y le digo, te voy a pagar $10 la hora, ven a trabajar por horas, va a venir a trabajar. Y si me dice, necesito que firmes aquí diciendo que sí, va a hacerlo. Siempre, Y esa- siempre el problema es eso, ¿no? Se pierde también la batalla comunicacional. Y ese es un grave problema porque siempre hay quienes quieren estar pues sembrando esta discordia en la sociedad, ¿no? Esto de que la lucha de clases y tantas tonterías que terminan perjudicando a las personas más pobres, a quienes nunca han tenido empleo, y lamentablemente cada vez con este tipo de distorsiones ven alejarse esa posibilidad. Esa lucha de clases debe haber quedado también en el siglo pasado. Ese lanzar piedras debe quedar por lanzar propuestas. En vez de buscar desencuentros, buscar encuentros, buscar procesos, buscar progreso para todos. Eso es lo que debemos trabajar. Hay que Porque sembrar aquello. estoy segurísimo que los ecuatorianos tenemos muchísimos más puntos de coincidencia que de desacuerdo. Si yo hoy fuera a la asamblea con la conformación que tenga, decirle, bueno, vamos a buscar más seguridad, yo no creo que alguien se pueda parecer. Y ha Imagínate. pasado, más hay seguridad. votaciones en las que todo el mundo converge, pues son cosas positivas. Claro. Ajá. Doctor, agradecerle muchísimo, se nos fue el tiempo. El doctor Andrés Madero, decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Ecotec. Gracias por compartir con nosotros, con nuestra audiencia, por supuesto, con nuestros seguidores, estas líneas de pensamiento tan importantes, en temas tan vitales. Un gusto, a las órdenes, y siempre yo creo que es importante que los medios de comunicación hagan conocer a la ciudadanía esto que se requiere ya de manera inequívoca para ayer. Las reformas que actualicen nuestra normativa a lo que va a venir, a lo que ya está pasando y nos que estamos quedando fuera. Y eso debe entender la ciudadanía. Nos estamos quedando de años en ese tema. Son las 18:32. Vamos a ir rápidamente a saludar nuevamente a Wendy Quinde. Más adelante.